Hacemos nuestra primera conversación con don Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral y pues un conocedor en la materia, para hablar precisamente, pues más temprano leíamos parte de la información que surge alrededor de este fuero penal electoral que pues ha sido de alguna manera sostenido, mantenido por criterio de los magistrados del Tribunal Electoral, dos de ellos, a el expresidente Ricardo Martinelli. Y precisamente don Guillermo Márquez Amado tiene una consideración al respecto. Bienvenido, buen día. Gracias por acompañarnos una vez más. Muy buenos días. Sí, yo estuve escuchando las declaraciones del magistrado Junca y con todo respeto debo decir que no comparto en absoluto lo que ha dicho. Pareciera querer que estemos convencidos de que la ley establece que existe un fuero electoral para el señor Ricardo Martinelli. La ley no establece un fuero electoral para Ricardo Martinelli. Lo que dice es que existe un fuero electoral para aquellas personas que están en procesos electorales internos dentro de sus respectivos partidos, siempre que la investigación que se quiera adelantar no tenga méritos de ninguna naturaleza para que se pueda levantar ese fuero. En otras palabras, ese fuero electoral siempre se puede levantar si hay méritos para que se lleve a cabo la investigación, y los méritos se acreditan de dos maneras. En primer lugar, demostrando que el hecho punible, es decir, el delito, ha ocurrido. Y en segundo lugar, que existen elementos que vinculan a determinada persona con lo que se cometió. Y si esos dos principios se dan, el fuero electoral debe levantarse, y debe levantarse porque el valor que se quiere proteger es el de la seguridad de la sociedad, de manera que no haya personas que estén cometiendo delitos en contra de ella, aunque tengan alguna condición especial que les pudiera hacer merecedora de un fuero. Pero ese fuero no se estableció para evitar comparecer ante las autoridades nacionales. Se estableció para proteger a los candidatos cuando hay persecuciones que no tengan ningún mérito. Y si tienen mérito, sí se debe levantar. Ahora, sobre la acción o la decisión de los magistrados de mantener este fuero, una explicación que ha dado el magistrado Junca es que como parte del acuerdo entre los miembros del Pleno del Tribunal Electoral no explicarían el cuestionado fallo a favor del exmandatario. O sea, ellos no darían o no sustentarían el por qué. ¿Esto es así? ¿Esto procede de esa manera? No, se debe, si lo que en este caso, en una primera instancia, una juez electoral dispuso que sí se levantara el fuero electoral. Eso quiere decir que ella encontró, en primer lugar, que sí se había cometido un delito, y en segundo lugar, que había elementos de prueba que indicaban que el señor Ricardo Martinelli había participado en ese delito. Podía ser de diferentes maneras, puede ser como cómplice, puede ser como autor intelectual, puede ser como el autor material, puede ser como encubridor, puede ser de cualquier manera. Y si ella encontró que había méritos, ella debió haberlo puesto, y lo puso en la parte motiva de su decisión. Entonces el Tribunal Electoral tenía que entrar en apelación, como se presentó, a decidir si la juez tenía o no tenía razón cuando había decidido levantar el fuero electoral. Y para eso tenía que considerar los elementos y las motivaciones esgrimidas por la juez de primera instancia y contradecirlas y dejar claramente acreditado que o no había delito o no había elementos de juicio que vincularan al señor Ricardo Martinelli con la comisión de ese delito. Ahora, estas declaraciones del magistrado Junca se dan, pues entendemos todos, producto de la presión social, de la reacción que ha generado este fallo, esta decisión, pero se ha mantenido en una postura de expresar que han actuado con apego a la ley,
además de vincular esto a un conflicto o a un problema más bien político y económico que hay en el país en detrimento de defender la democracia? Mire, a lo largo de mi vida, yo siempre he visto que cuando se quieren sustentar posiciones se recurre a cualquier clase de argumentos. Generalmente lo que se dice es, esto es una persecución política. Y efectivamente, eso es precisamente lo que ha dicho el señor Ricardo Martinelli con respecto no a uno, sino a múltiples casos de investigación que se le han abierto. Y no solamente se le han abierto en Panamá, se le han abierto en Italia, en Estados Unidos, en España, y yo no sé si en Suiza o en Brasil también, pero en todos esos sitios. Por eso no pone un pie fuera de la República de Panamá, que es donde se siente seguro, porque Panamá, de acuerdo con la Constitución, no permite la extradición de sus nacionales. Y aquí él, por haber tenido quizás el poder que tuvo cuando fue presidente, todos los contactos que tiene, todos los recursos económicos que tiene, se puede desenvolver mucho mejor porque en otras partes no tiene la capacidad de nadar, de navegar como aquí sí la tiene. Y aquí se siente mucho más cómodo y por eso no pone un pie afuera de Panamá expuesto a que haya una alerta roja de Interpol que lo vayan a agarrar preso, como le ocurrió a los hijos. Ahora, existen, a raíz de esta acción o esta decisión de los magistrados, dos denuncias penales. Usted me corregirá si estoy equivocado, si es que existe alguna otra, pero entiendo dos denuncias penales. ¿Qué ocurre en este proceso? O sea, ¿qué pasa a continuación? La Corte Suprema de Justicia es la única que puede juzgar a los magistrados del Tribunal Electoral. Es la única. Y por tanto, corresponde que la Corte Suprema de Justicia se aboque a considerar si debe o no adelantar un proceso o bien disciplinario o bien penal. Si hubiera habido una extralimitación de funciones, como pudo haberla bajo el argumento de que los magistrados del Tribunal Electoral fallaron, los dos magistrados fallaron un tema introduciendo una materia que no es de competencia del Tribunal Electoral y allí se habrían excedido en sus facultades. Entonces, lo que tendría que hacerse es la imputación de un delito. Esa investigación debe adelantarse y sancionarse, en su caso, por la Corte Suprema de Justicia. Si se trata de que solamente se ha cometido una infracción, una falta a un reglamento de conducta que existe para los jueces y que les son aplicables al Tribunal Electoral, aunque ellos hayan dicho en alguna oportunidad que no, que ellos están exentos, porque la condición de magistrado del Tribunal Electoral, tal como está prevista en la Constitución Política de la República, indica que ellos disponen de todos los deberes y obligaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como de los derechos también. Don Guillermo, no sé si está enterado de la comunicación que ha surgido desde Mallorca, que no guarda relación con este caso, ya el caso de los pinchazos, como denominamos aquí en Panamá, y del argot periodístico y de la ciudadanía, ya habría sido superado. Sin embargo, están surgiendo supuestas declaraciones de una persona que mantuvo algún tipo de relación durante un tiempo con el expresidente, de que él pues le habría confiado el hecho de que utilizaba el sistema Pegasus y que ella había sido de alguna manera también objeto de investigación o de seguimiento o interceptación de sus comunicaciones. ¿Cómo ve usted esto? Cómo no, yo sí estoy enterado por las fuentes noticiosas, naturalmente, no de otro modo, de lo que está ocurriendo en España y respecto a esas acusaciones que se han hecho contra el expresidente Ricardo Martinelli, en el sentido de que él contrató personas, entre ellas dos policías, entiendo, de España, para que le dieran seguimiento y estuvieran pendientes de lo que hacía una señora que, según se ha dicho,
mantuvo relaciones extraconyugales con el señor Ricardo Martinelli. Eso yo no sé cuánto apoyo y cuánto sustento tenga, pero lo cierto es que es un hecho más que se está investigando en el exterior. En el exterior se están investigando varias cosas, por eso es que he señalado con respecto a Ricardo Martinelli que él no pone un pie en el exterior, porque bien podría haber una alerta roja contra él solicitada por Estados Unidos, por Italia. Recordemos que hubo un caso allá en que un señor Lavítola está preso todavía después de haber sido investigado y juzgado en Italia por haberle pagado unas comisiones, unas coimas en el fondo a unas personas, y que esas personas le pagaron a él y esos dineros fueron a Ricardo Martinelli. Eso es lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Y también hay esta investigación que te está diciendo ahora en España, y entiendo que hay una en Suiza también. Para no hablar de lo que puede haber en Brasil, que es donde se originó toda esta trama de esa constructora Odebrecht. Ahora, don Guillermo, recapitulando, a su consideración, el principio de especialidad ya no tiene vigencia, y ¿qué ha expresado Estados Unidos en este sentido? Mire, eso es algo que en mi opinión está superado y ya no se le aplica al expresidente Ricardo Martinelli. El principio de especialidad supone que si una persona está en el exterior, con lo cual ya está fuera de la jurisdicción de un estado donde supuestamente ha cometido un delito, ya se ha sustraído a la jurisdicción de ese estado. Y que si ese estado lo solicita al otro estado donde se encuentra, para que lo traigan allá donde cometió la falta, o donde se supone que cometió la falta, entonces el estado donde se encuentra lo manda de vuelta a ese estado donde cometió la falta para que lo juzguen por esa falta que el presidente, o perdón, que la persona está siendo solicitada, y no por otra. Como ya estaba en el exterior, es una especie de santuario, y si esa especie de santuario se rompe para devolverlo al país donde cometió la falta, pues que sea solamente con respecto a esa falta. Pero si la persona sale del país que lo requiere, al salir de nuevo, está ahora en otro estado donde debe ser requerido. Pero si regresa, es como si hubiera renunciado a todo por el hecho de que ya volvió a tener esa especie de santuario, y al regresar, sin que se acogiera a ese santuario, ni que hubiera necesidad de solicitar la extradición, se entiende como una renuncia a todo fuero que hubiera podido tener por razón de haber estado en otra nación cuando fue requerido. Guillermo, antes de finalizar, con la experiencia que tuvo usted al frente, siendo parte del Tribunal Electoral, ¿cómo ve esta situación a lo interno del partido realizando metas en cuanto a la organización de una convocatoria electoral como la del pasado, hace dos fines de semana? Algunos, pues de alguna manera, ven que puede ser una intención más por hacer dilación y mantener un fuero penal electoral al expresidente. Otros, pues, lo atribuyen a disputas internas y a situaciones que definitivamente en materia política se pueden dar. ¿Cuál es su valoración sobre ello? Mire, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Para mí está clarísimo, desde el primer momento en que Ricardo Martinelli dejó la presidencia de la República, que él ha estado recurriendo insistentemente a procesos electorales internos del partido, que él mismo convoca en su condición de presidente, precisamente para que el fuero electoral no se le acabe nunca. Recién salió de la presidencia, cuando era presidente de Cambio Democrático, convocó a elecciones internas en los corregimientos de los delegados del partido, después en los distritos, después en las provincias, después a nivel nacional. Cuando el partido se perdió como Cambio Democrático, entonces se dedicó a organizar realizando metas, curiosamente con las mismas siglas que él tiene, RM. Y después que constituyó realizando metas, ahora
vuelve a repetir el mismo esquema que llevó a cabo en Cambio Democrático. Y con toda certeza, a mí no me cabe ninguna duda, en mi opinión, todo el mundo tiene derecho a debatirla y a contradecirla, pero a mí no me cabe absolutamente ninguna duda de que es totalmente ficticia esa necesidad de tener que hacer elecciones internas del partido y que lo que se busca con eso, es solamente tener el fuero electoral. Por eso, cuando convocan a las elecciones, para ellos lo importante no es llevar a cabo las elecciones. Por eso las elecciones se han organizado mal. Por eso no hay un orden en esa convocatoria. Por eso no está muy claro. Por eso los propios candidatos tienen discusiones entre ellos. Porque lo importante no era llevar a cabo elecciones. Lo importante era tener un fuero electoral. Y eso es lo que ha conseguido. Gracias a una mala interpretación que hizo el Tribunal Electoral por allá por el año 2004-2005, cuando una investigación que llevaba a cabo la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente, que se había llevado a cabo no por la Corte Suprema, por fiscalías comunes, por razón de aquel caso denominado Semis, el presidente del Partido Revolucionario Democrático fue exonerado de responsabilidad sobre pretexto de que había unas elecciones internas dentro del PRD, porque la norma que en el Código Electoral en ese tiempo establecía el fuero electoral exclusivamente estaba prevista para los eventos electorales nacionales, es decir, las elecciones nacionales del primer domingo de mayo cada 5 años, no para las elecciones internas de los partidos políticos. Pero los magistrados del Tribunal Electoral en ese momento, para salvar el pellejo de Martín Torrijos con ocasión de las investigaciones que se adelantaban, expresaron por vía de interpretación de la ley electoral, como constitucionalmente les está permitido, que sí, que los procesos electorales internos de los partidos políticos facultan a los presidentes de los partidos para disponer de ese fuero electoral que nunca se estableció con miras a que así fuera. Yo agradezco a don Guillermo Márquez Amado la oportunidad de esta conversación esta mañana y sus aportes y consideraciones en torno a pues, toda la polémica que generó en su momento este fallo de los magistrados del Tribunal Electoral y las reacciones que siguen generándose alrededor de ella. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Avanzamos, 7:11 de la mañana.